Pues buenos días. Os hemos convocado a esta rueda de prensa para haceros unas breves reflexiones en torno a una proposición no de ley que vamos a presentar instando al Gobierno de Aragón a que de una vez y de manera seria y firme exija al Gobierno de España la finalización de las obras en la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia. La verdad es que esto es una situación, a nuestro entender, intolerable, un retraso en unas obras que se anunciaron que durarían 9 meses, que han supuesto el cierre total de la línea, una línea ferroviaria que es la única conexión férrea entre la tercera y la cuarta ciudad del Estado. Quiero recordar que se anunciaron en febrero de 2025, que durarían hasta noviembre del 2025. Ya se anunció un primer retraso de 6 meses hasta la primavera del 2026 y ahora se nos ha anunciado otro nuevo retraso de otros 6 meses hasta el otoño de 2026. En definitiva, lo que antes iban a ser 9 meses de cierre total de la línea, vamos a estar próximos de convertirnos en un cierre total de 2 años. Y entendemos que esto es intolerable y que no sucede en ningún otro punto del Estado. Y por eso hay que exigir con firmeza la aceleración de las obras y que se pongan todos los medios técnicos para acelerar estas obras. Quiero recordar como simple referencia, como simplísima referencia, el AVE entre Madrid y Sevilla se construyó en poco más de 3 años y medio. Aquí llevamos 2 años para una línea ordinaria y simple. Pero ni siquiera es la construcción, son obras de mantenimiento de una línea, obras que se están haciendo casi como un premio de consolación a la reivindicación aragonesa de un corredor cantábrico-mediterráneo de alta capacidad y doble prestación y altas prestaciones entre Zaragoza, Teruel y Valencia, que no se ha realizado, que no sabemos si llegará alguna vez a hacerse y que se están acometiendo ahora obras de modernización de una línea que deberían haber hecho durante décadas ese mantenimiento y obras de electrificación que en el resto del Estado se hicieron a partir de un plan de electrificación que era del año 1945. O sea, que veamos que las cosas llegan y lo tarde que llegan. La realidad es que nosotros se aducen para estos aplazamientos, se aducen con reiteradas incidencias y ante estas reiteradas incidencias, pues nosotros lo que hemos hecho, dado ya que no hay una comisión de seguimiento, que la hubo y que se dejó digamos, caducar o que no se volvió a convocar, lo que hemos hecho es nosotros revisar realmente las obras en la línea para ver si esto es así o no es así. Y lo que nos hemos encontrado es que efectivamente se han producido incidencias muy serias, como luego demostraremos en uno de los túneles de Encina Corba, pero que también las obras que estaban contempladas ya de inicio en el proyecto de aumento de gálibos y de pasos superiores están todavía sin concluir. Es decir, que se han producido incidencias, pero las obras ordinarias tampoco se habrían concluido. Y en estas obras, en estas incidencias, quizá el elemento más sustancial y el que se aduce ahora es lo que ha sucedido con el túnel número 6 en la proximidad de Encina Corba, en el paraje, creo que se llama El Rebollar, donde ya fue motivo del anterior aplazamiento el hundimiento del túnel, de la bóveda del túnel, que cayó sobre maquinaria que había en el interior. Bueno, a consecuencia de ese hundimiento se decidió convertir el túnel en una trinchera, es decir, proceder a eliminar el túnel y convertirlo en una trinchera que dio como resultado taludes de 40 metros de altura. Lo digo porque en la nota de la DIF parecía entenderse que eran 40 metros, pero no se sabía si de longitud o de altura. 40 metros de altura por cerca de 200 de longitud. Un talud muy importante que se dejó con una pendiente excesivamente vertical y que las lluvias de marzo ha hecho que este talud se desmorone y se inunde el espacio previsto para la vía con miles de toneladas de tierra. Es efectivamente, y se puede ver en algunas imágenes, pero bueno, si no las podemos adjuntar, es efectivamente una incidencia importante, pero como estamos diciendo, tampoco se nos puede deducir que es la que motiva el retraso, porque las obras ordinarias del plan tampoco estaban ejecutadas y tampoco están terminadas. Y me refiero, por ejemplo, pues a los túneles en Calamocha, pasos superiores en la propia Encina Corba, en Lechago, en multitud de la línea. Y esto estamos haciendo referencia a la línea entre Zaragoza y Valencia, tercera y cuarta ciudad del Estado en número de población, pero también estamos haciendo referencia solo a obras entre el tramo, que son las únicas licitadas, entre el tramo entre Teruel y Zaragoza. Las de Teruel y Sagunto, las obras en concreto de electrificación
modificación, por ejemplo, la Secretaria General de Transporte Terrestre creo que anunció en el Congreso que a finales del 24 tendrían ya redactado el proyecto y que procederían a licitarlo de manera inmediata. Ha pasado año y medio y todavía no se ha licitado ese proyecto. Con lo cual, ¿por qué estamos haciendo esta llamada y esta alerta? Pues porque nos tememos que, como ha pasado siempre con esta línea solo ha avanzado a base de reivindicaciones continuas ciudadanas y de exigencias, pues que esté pasando con esta línea lo que ha pasado a lo largo de su historia, que es una voluntad de demorar su ejecución todo lo que sea posible, y para algunos, si fuese posible y no se ejecutase nada, todavía sería mejor. Es lo contrario de lo que nosotros deseamos y lo que venimos reivindicando desde hace más de 25 años. La verdad es que esas obras en el entorno de Encinacorba, en este túnel número 6 y en otros 5 que existen en el entorno, lo que están produciendo es un daño probablemente inmenso a todas las infraestructuras que tiene el municipio, que consta el municipio. Los camiones de movimiento de tierras atraviesan el casco urbano y atraviesan todos los caminos perimetrales de la localidad y han producido ya, obviamente, el destrozo de todos los pavimentos, pero también de las redes que van enterradas de alcantarillado, de agua potable, y no se están haciendo las reparaciones. Tan es así que hay informes muy serios del propio arquitecto municipal, creo recordar, donde cuantificaba las reparaciones necesarias en más de 2,5 millones de euros, que había afecciones, creo que lo tenía por aquí, había afecciones sobre más de 11.275 metros cuadrados de pavimentación y más de 9.200 metros lineales de instalaciones. Es una llamada de atención. Lo que no se puede es destrozar un municipio por realizar unas obras o convertir el entorno de Encinacorba en una verdadera escombrera, afectando a todas sus calles y a todos sus viarios. Con lo cual, lo que exigimos es diligencia en la ejecución de estas obras, que se pongan todos los medios materiales y humanos para acelerar su ejecución, para terminarlo. No puede estar la única conexión ferroviaria que tenemos entre Zaragoza, Teruel y Sagunto y Valencia, no puede estar cerrada 2 años, no puede estar cerrada 2 años ni para pasajeros ni para mercancías, porque la consecuencia directa de esto es que los pasajeros pierden el hábito de usar el tren, hay una pérdida de pasajeros que luego no se sabe si se podrá recuperar, y las mercancías buscan otros corredores que pueden hacer que finalmente se desista de esto. Y ya estamos advirtiendo que esta es la intención que reiteradamente se ha producido sobre esta conexión y sobre esta línea, porque hay otros territorios que lo que buscan es que el corredor cantábrico mediterráneo no se produzca de Zaragoza a Teruel y a Valencia, sino a través de sus territorios, y vamos a decirlo claramente, a través desde Zaragoza hacia Cataluña. Y creemos que esa no es la opción que debe defender Aragón. Creemos que debe defenderlo de manera prioritaria y preferente, la conexión entre Zaragoza y el Mediterráneo a través de Teruel. Entonces, básicamente, reiterar lo que hemos dicho al principio: un aplazamiento, una demora intolerable en la ejecución de esta obra, una demora en la que exigimos al Gobierno de Aragón que exija de manera firme, les quiera recibir o no, de todo lo firme que pueda ser capaz el Gobierno de Aragón, de exigir al Ministerio de Transportes que agilice estas obras y que licite todo aquello que queda pendiente por licitar, tanto en la línea tradicional, en la línea 610, como en el futuro corredor cantábrico-mediterráneo, y que deje ya de marear la perdiz y de convertir obras que se planifican para 2 años o un plan director que se planificó para 5 años, que al final va a acabar terminando y durando una obra de 13 o 14 años. Entendemos que no es de recibo, que esto no sucede en otros sitios del territorio español, y que merecemos un trato al menos igualmente importante que se hace para los demás, y no un menosprecio que prácticamente nos lleva a entender que se están riendo de la propia ciudadanía aragonesa. Muchas gracias. Si no hay preguntas, lo dejo aquí. Muchas gracias.